como se dice, ¿no? Que estemos los hermanos juntos en armonía. Qué bien, qué bueno. Es una sensación, es una maravilla sentir que hemos sido santificados, que hemos sido lavados por la sangre del Cordero inmolado. ¿Amén? Amén. Vale, pues yo no sé si has dicho amén porque de verdad crees lo que he dicho, o por compromiso, o porque es lo que toca. Lo que yo he dicho es verdad, no estaba inventando. Pero, si hay alguien aquí que por primera vez venga a una conferencia, que por primera vez esté escuchando una charla, y me haya escuchado, dirá, hermano, ¿toda esta gente? Pero si no se parece ni uno. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo? ¿Salmista? ¿Eso qué es? Yo salmista no conozco ninguno. Cordero. Oye, el cordero, el pobre, el cordero inmolado. Pobrecillo. Que eso está... Madre mía, ¿dónde me he metido? ¿Por qué digo esto? ¿Cómo se llama el título de la charla de hoy? Si alguno lo ha leído, pues lo ha leído. Pero ¿cuál es el título de hoy que viene ahí muy claramente? Un mensaje para todos. Para todos. Un mensaje para todos. ¿Verdad? Claramente, ¿verdad que sí? Claramente, se ve un mensaje para todos. Pero alguno dirá, pues yo ahí el para no lo veo por ningún lado. Ah, stop, para. O alguno que sabe mucho inglés dirá, bueno, pero stop significa para de que te pares, no de para de la preposición para. Y todos, ahí hay un do. Y la letra esa del mensaje yo no las entiendo. De la misma manera podemos pensar como esta persona que viene de visita y dice, ¿qué está diciendo este de un cordero, de un hermano? ¿De qué? ¿Y por qué empiezo de esta manera? Para dejar ya claro cuál es el propósito de esta charla, de estos minutos que voy a compartir con vosotros. Y es que, aunque conozcamos a Jesús, aunque conozcamos la verdad, como se ha dicho antes, y queramos transmitirla con palabras que nosotros sabemos que son correctas, ¿de qué sirve si la persona que nos está escuchando no tiene ni idea de nada? No tiene un contexto, no tiene una experiencia en vocabulario, en palabras que usamos. ¿De qué sirve que yo use las mejores palabras, las más bonitas? ¿De qué sirve de que yo memorice esos versículos y te los diga con todo mi amor, con todo mi cariño, de verdad, con toda la humildad y sinceridad, si la persona que está escuchando dice, ¿pero qué me está diciendo? Si me puede hablar en inglés y me enteraría igual. Yo, por ejemplo, si tuviéramos a una persona aquí con discapacidad auditiva, por muy fuerte que yo hable, no se enteraría. Necesitaríamos una persona que hablara el lenguaje de signos. O si yo me dedicara a hablaros por signos, pues no enteraríais de nada, aunque lo que estuviera diciendo fuera verdad. Ahora tenemos a una chica en nuestra casa que viene de Ucrania y solo habla el ucraniano de momento. Y cuando ella nos habla, no me entero. Y cuando ella lo escribe, me entero menos todavía. Vamos al Google y gracias a San Google nos está ayudando muchísimo a poder conectarnos. ¿Es que es mentira lo que ella está diciendo? No, no es mentira, pero si no hay un acuerdo entre nosotros, si yo trajera a alguien de La Gomera y lo pusiera aquí a presentarse y empezara aquí a pegarnos chiflíos, diríamos, ¿que somos cabras o qué? Pero él conoce perfectamente su idioma, él sabe cómo comunicar su idioma, pero él tiene que asegurarse de que la persona que lo está escuchando le está entendiendo. ¿Hasta aquí se entiende? Pues yo ya me podría bajar y dar paso a José, que él siga hablando, pero bueno, no voy a batir el récord, que soy famoso por durar siempre muy poco, menos del tiempo que me dan, pero voy a dedicaros un poquito más de tiempo. Me gustaría que entrando en la Biblia y viendo a Pablo, a lo largo de 3 capítulos, tanto en Hechos 13, en Hechos 14 y en Hechos 17, pudiéramos explicar esto que yo acabo de decir. Pudiéramos ver cómo hay un solo mensaje, y ese mensaje es para todo el mundo, pero no hay una manera de expresarlo. Se puede expresar de muchas maneras diferentes. Y decía mi hermano que las 3 charlas, la primera empieza por la A, amor, para acordarse de las charlas que hemos visto, y Pedro ha hablado del amor. La segunda empieza por la B y es la Biblia. Yolanda nos ha hablado de la Biblia. Y ahora dice, y ahora te toca a ti, con la tercera tienes que buscar una palabra con la C. Entonces yo le voy a poner a este tema conversaciones. Porque lo que Pablo tuvo eran conversaciones con las personas. Él no iba únicamente, soltaba lo que él sentía sin importarle los demás y se iba. Vamos a ver cómo Pablo conversaba con la gente.
Vamos a ver cómo Pablo se movía entre ellos, los conocía y luego conversaba de lo que él sentía. Y al final, pues vamos a hacer una comparación de esas tres exposiciones. Empezamos por la primera, en Hechos 13, que se cuenta del 13 al 52. No lo vamos a leer completamente, pero ¿dónde se encuentra Pablo en Hechos 13? No sé si la letra me ha quedado más pequeña de la cuenta y no se ve muy bien, pero Pablo se encuentra en Antioquía. Y está en sábado, y está en una sinagoga. ¿Qué público es el que tiene Pablo? ¿Qué personas son las que están escuchando a Pablo? Pues el pueblo judío, el pueblo de Israel, un pueblo que conocía las Escrituras, un pueblo que conocía las profecías, un pueblo que conocía su historia, un pueblo que estaba acostumbrado, que sabía perfectamente dónde estaba. Estoy en una sinagoga, es sábado, un concierto de flamenco no voy a escuchar. Que ahora sí, pero en aquella época eso sería muy raro, y más en Antioquía. Entonces, ¿cómo empieza? Pues mira, empieza dándole la palabra a Pablo, porque en el versículo 15 se dice, hermanos, allí también eran hermanos, si tenéis alguna palabra, hablad. Pablo no dijo, mira, que vengo aquí a hablar porque me apetece. No, él esperó que le dieran el turno de palabra. Si tenéis alguna palabra, hablad. Y entonces, a partir del versículo 16 dice, Pablo se levantó y haciendo señal de silencio con la mano, dijo, israelitas y quienes teméis a Dios, escuchad. Y eso yo lo digo hoy, ¿a qué dice de israelitas? ¿De qué me está hablando? Pero en ese contexto tenía sentido. Y por primera vez ya menciona la palabra Dios. Y no la menciona una, ni dos, ni tres veces. En su discurso, que vemos que no son muchos versículos, menciona a Dios 11 veces. Lo menciona por nombre. Y a lo largo de su discurso menciona varios lugares. Habla de Israel, habla de Egipto, de Canaán, de Jerusalén, de Galilea. Y habla de varias personas. Hace un recorrido histórico de Samuel a Saúl, de Benjamín a David, a llegar a Jesús. Luego habla de Juan, vuelve a Abraham, luego habla de Pilato, luego habla de Moisés. Estas palabras eran muy conocidas para el pueblo judío de aquella época. ¿Cuál era el objetivo de Pablo en todo esto? Pues haciendo ver a los judíos su historia, su escritura, su conocimiento, ¿y hacia dónde lo apunta? Hacia la verdad, hacia Jesús. El objetivo de Pablo no era decir, mira cuánto sé de vuestra historia, que él también era judío, mira cuánto sé de nuestra historia, mira qué bien domino los reyes, los profetas, las profecías, mira qué bien me sé los versículos. No, Pablo sabía que ellos eran familiares con ese texto, pero el objetivo de Pablo es decir, todo lo que sabemos, todo lo que hemos leído y escuchado durante tantos años nos apunta a Jesús. Y dice en un versículo hablando de Juan, al final de su carrera dijo Juan, ¿quién pensáis que soy yo? Yo no soy el que suponéis. Viene detrás de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. ¿Qué está diciendo Pablo? Que en Juan no terminaba la cosa, que Juan estaba apuntando a uno más grande. En un momento dice, la ley de Moisés os impedía ser justificados, mas en él, en Jesús, es justificado todo aquel que cree. Pero que está diciendo, sí, Moisés ha sido nuestro líder para empezar, él ha sido una persona escogida por Dios para llevar a su pueblo a la tierra prometida, pero en él no acaba la cosa. No somos el pueblo de Moisés, somos el pueblo de Jesús. Y lo que está haciendo es todo lo que conocéis, que es cierto, apunta a Jesús. Juan el Bautista apuntaba a Jesús. Moisés apuntaba a Jesús. Todo lo que vosotros sabéis apunta a Jesús y tenéis que verlo. Él hace comparaciones moviéndose en el terreno que ellos dominaban, que ellos conocían. ¿Cuál es el resultado? Pues el mismo resultado de siempre. Hay personas que están de acuerdo y hay personas que están en desacuerdo. Hay personas que dudan y hay personas que desechan todo lo que han escuchado, pero ¿cuál era la intención de Pablo? Apuntar a Jesús. Estoy en una sinagoga y mi objetivo es que el pueblo judío, el pueblo de Dios, mire a Jesús, que es el último y el primero, es el enviado al que todos debemos creer. Y luego sigue. Sabemos que Pablo viajaba mucho, a Pablo le gustaba moverse, y entonces ahora pasamos a Hechos 14, pero ahora nos movemos en otro contexto.
Ahora Pablo no está en Antioquía, ahora Pablo está en Listra. Ahora Pablo, no se sabe qué día de la semana es, no se dice, pero Pablo ahora no está en una sinagoga, Pablo está en las puertas de la ciudad. Y ahora Pablo no está con el pueblo judío, Pablo está rodeado de multitudes. Puede que alguno fuera judío, otro no lo sería, otro no sabemos, pero había multitudes. Y de repente se dice que Pablo ve a una persona que tenía la fe suficiente para ser sanado. Y Pablo lo sana. Y estas personas entonces, en su contexto, piensan que es Zeus y el otro era, no recuerdo ahora el nombre, otro dios griego. Y los confunden a Pablo y Bernabé con Zeus y otro rey. Y empiezan a adorarlos y empiezan a traerles sacrificios a la puerta de la ciudad. El sacerdote de su templo les trae sacrificios. Y entonces Pablo y Bernabé se rebelan y dicen, ¿pero qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Y dice Pablo en el versículo 15, ¿qué vais a hacer? Nosotros somos hombres de carne y hueso como vosotros, que os anunciamos la buena noticia para que dejéis esas vanas prácticas y os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Aquí Pablo es muy breve. Aquí Pablo no empieza a decirte el Dios de Israel que a través de Moisés, que fue a Egipto, que para acá, que para allá. Pablo no menciona a un solo profeta, a un solo líder judío. Pablo no habla absolutamente nada del pueblo judío. ¿Por qué? Porque no le estaba hablando a judíos. ¿Qué es lo que hace Pablo? Pablo habla de una buena noticia, algo que te va a interesar, porque lo que estás escuchando es bueno. No habla de una promesa, porque a ellos no se les había prometido nada, ellos que sabían de una promesa, pero sí una buena noticia, y a todos nos gustan las buenas noticias. Pablo no habla de un Dios que ha sido un guía, que nos ha guiado por el desierto de Canaán, para acá, para allá. Pablo no habla de eso, porque ellos no sienten que Dios haya sido su guía nunca. Pablo habla de un Dios vivo, un Dios que está presente, un Dios al que puede conocer. Sigue diciendo, dice, aunque no lo hayáis sentido, porque Él ha dado la libertad, Él os ha hecho libres, para que vosotros podáis vivir de la manera que sea, como queráis. Pero Él está presente. Él está aquí entre vosotros. Él se está mostrando a través del tiempo, dando la lluvia y el sol. Él se muestra a través del gozo y la alegría que tienen vuestros corazones. ¿De qué habla Pablo? De lo que la gente vivía, de lo que la gente conocía. En ningún momento en esta carta Pablo menciona nada relacionado con el pueblo judío, porque no le estaba hablando al pueblo judío. Pero ¿cuál era su mensaje? ¿A quién estaba apuntando Pablo? ¿Cuál era esa buena noticia? Jesús. El mensaje es el mismo. El objetivo de Pablo era el mismo, que la gente conociera a Jesús. Pero sin embargo usa unas palabras, un vocabulario completamente diferente, mucho más breve, mucho más abierto, pero al mismo tiempo con el mismo objetivo, que la gente siguiera a Jesús. Las mismas consecuencias, algunos creen, otros no creen, algunos siguen diciendo, no, acéptame por favor este sacrificio, porque bueno, nosotros vamos a seguir. Sin embargo, en este caso también se dice que habían algunos de los judíos que no estaban muy de acuerdo con lo que Pablo estaba diciendo, ya lo estaban siguiendo, y entonces consiguieron convencer a la gente para que lo apedrearan y lo sacaran fuera de la ciudad. Y con el tiempo Pablo vuelve a hablar con aquellos que lo escucharon. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Pablo no se queja, Pablo no condena a aquellos que lo apedrearon, Pablo no habla mal de aquellos que le tiraron piedras y lo echaron de la ciudad. Pablo dice, vais a tener muchas aflicciones, porque este es el camino de seguir a Jesús. Sin embargo, yo voy a seguir anunciando su mensaje. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo? Pablo estaba dándole vida a todo lo que él había dicho a través de su testimonio. Pablo vino a anunciar un mensaje de amor y por ello fue rechazado y apedreado y expulsado. Y cuando volvió, vivió, dio forma a esas palabras de amor. Tranquilos, hermanos, vamos a soportar muchas aflicciones si decidimos seguir por este camino. Pero por amor a Jesús yo voy a seguir anunciando su verdad.
Dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe, enseñándoles que para entrar en el reino de Dios nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. Él estaba dando ese testimonio. Y con nosotros pasa lo mismo. ¿Cuántas veces podemos hablarle a una persona de Dios? ¿Y cuántas veces hemos visto que es nuestro testimonio el que muestra verdaderamente ese amor y no nuestras palabras? Que de nada sirven unas buenas palabras si luego ese amor no se siente, si esa verdad no se ve, no se experimenta. Todos conocéis a mi abuelo, que no ha podido estar, ahora después intentaremos ver el vídeo y escuchar la presentación que él hará. Pero mi abuela también iba a la iglesia, y siempre yo recuerdo unas palabras que ella me decía, que yo fui a la iglesia porque me invitaron, pero yo me quedé en la iglesia porque sentí el amor de los hermanos. Que te saluden, que te abracen, que te pregunten cómo estás, y que luego te prediquen de la palabra de Dios. Pero cuando te están predicando de la palabra de Dios, ya el amor de Dios tú lo has sentido 20 veces, a través de todo el mundo. ¿De qué sirve ir y escuchar si te queda el corazón vacío de cariño, de amor, de abrazos, de besos? Sabemos que por el COVID eso ha sido difícil, pero ya, esperemos que ya haya pasado. Seguimos teniendo cuidado, pero es el amor de los hermanos, la preocupación, el sentir lo que vemos. Ah, pues mira, lo que están hablando lo estoy viendo a través de su actitud. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo aquí en este momento, dar testimonio a lo que él estaba predicando. Y nos vamos al último texto, en Hechos 17, donde Pablo se encuentra en Atenas y lo llevan al Areópago. El Areópago era la plaza más importante del pueblo para hablar. A esta gente le encantaba hablar. A nosotros sabemos que no, eso de hablar no nos va. Pero a esta gente sí, a esta gente le encantaba estar hablando y escuchando cosas nuevas y novedades y a ver qué decían. Había atenienses, había extranjeros. Y entonces Pablo, que ya estaba allí, nuevamente, Pablo no es que lo invitaron, dijo voy, Pablo, me voy. No, Pablo ya estaba, se movía, veía. Le dieron la oportunidad de decir, oye, este está diciendo algo interesante, algo nuevo, algo que no hemos escuchado. Vamos a invitarlo. Y cuando lo invitaron al Areópago le dijeron, a ver, explícanos qué es eso. Igual que en la primera parte. Y esto también nos habla muchas veces de la hora de evangelizar. No sé si estáis acostumbrados, lo habéis hecho muy poco, mucho, nunca, habéis salido a la calle a evangelizar. Y no sé si os ha pasado en esos momentos que cuando estáis evangelizando y paras a una persona, esa persona está deseando pararse y escucharte hablar. A mí no me ha pasado. Esa persona, si está deseando pararse, es para que tú la escuches a ella. Porque tendrá algo y dirá, venga, pues contigo me desahogo. Pero hasta que esa persona no se desahogue, hasta que esa persona no hable, y esa persona sienta que tú la estás escuchando, que tú quieres escucharla, que tú quieres conocerla, no te va a escuchar después a ti. Porque a todos nos gusta sentirnos escuchados. Y si no hay esa conversación, si esa persona piensa, este solo viene a soltarme la charla y ya está, por muy verdad que sea, no va a querer escucharla. Es decir, tú lo que quieres no es conocerme, tú lo que quieres es convencerme de algo y ya está. Pero muchas veces vemos cuando nos interesamos por esa persona, cuando hablamos y conectamos con esa persona, cómo luego es más receptiva a la hora de escuchar. Que luego creerá o no creerá y hará lo que sea con ese conocimiento. Pero siempre primero tiene que haber una oportunidad de palabra, sentirte invitado a hablar. Y entonces cuando él empieza, dice, sé que sois muy religiosos, en los versículos 22 y 23. Me he percatado de que sois muy religiosos. Ya hablamos de eso el año pasado en otra de las charlas. Aquí Pablo no está ofendiendo a nadie. Pablo está moviéndose en el contexto. Sois personas muy religiosas. Tenéis muchos dioses. A lo mejor podemos decir, eso no está bien, el politeísmo, es que, vale, pero Pablo no está ofendiendo a nadie. Pablo está aprovechando un puente que hay para conectarlos con Jesús. Y empieza de esa manera. Sois muy religiosos, tenéis estatuas de todos los dioses, los queréis a todos, queréis hasta los que no conocéis. Y de hecho aquí tenéis una estatua que es al que no conocemos. Por si acaso se nos ha pasado uno, pues a ese lo adoramos. Y Pablo usa ese puente, esa conexión para decir, pues este es Jesús. Este es al que yo vengo a anunciar. Y no habla de un Jesús otra vez ajeno a ellos, lejano, de Israel, de lo que sea. No. Él lo conecta. Vosotros ya lo conocéis, pero no sabéis cómo se llamaba. Este Dios, el que no conocéis, este es al que yo vengo a anunciar. Este es
Jesús. Y nuevamente, igual que en el texto anterior, no habla de guía de Israel, de Egipto, habla de un Dios creador. Habla de un Dios Señor, una palabra que ellos también usaban para Zeus. Pero habla de un Señor creador del cielo, de la tierra, del ser humano, que no necesita servicio alguno. Como se pensaba que los dioses necesitaban que tú acudieras al templo y les hicieras sacrificios para que te dé la lluvia, para que te dé el sol, para que te dé el amor, para que te dé calma en el mar. No, 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 no. Este Dios no necesita que estéis todo el día ofreciendo sacrificios en el templo. Él no quiere sacrificios. Él te ha creado no porque le falte, sino porque le sobra. Le sobra de su amor y por eso lo da. Y en ese contexto es en el que se mueve Jesús. En este contexto es en el que se mueve el Dios que yo vengo a anunciarte. Entonces, en estos tres textos hemos podido ver cómo Pablo primeramente se mueve entre las multitudes, de diversos tipos, pero primero se mueve. De hecho, también usa Pablo, volviendo a este texto, poesía, poetas o dichos muy conocidos para ellos. Cuando Pablo dice, porque en él vivimos, nos movemos y somos, un versículo que algunos se conocen y que es muy bonito, es verdad, pero este versículo no es que Pablo se lo inventara. Eso es un dicho que tenían los griegos para sus dioses. Pero sin embargo, Pablo trae la poesía a su contexto. Y la poesía que ellos decían dice también, poetas vuestros también han dicho, linaje suyo somos. Y él lo que está haciendo todo el tiempo es decir, lo que tenemos en común yo lo voy a coger, para que tú lo vayas entendiendo, pero te voy a apuntar todo el tiempo a Jesús. A ese es al que yo quiero apuntar. Mismo mensaje en los tres textos diferentes. En los tres textos diferentes, el mismo mensaje. Pablo siempre está, Pablo siempre conoce y escucha lo que hay en aquella época. Y cuando se le da la oportunidad, entonces anuncia el mensaje. ¿Qué mensaje anuncia? Jesús. Siempre anuncia el mismo mensaje. ¿Cómo lo anuncia? Pues depende de la situación, depende del momento, depende de las personas. El mensaje puede cambiar. No está mal si usamos palabras como hermanos, como bendiciones, como guarderos, por supuesto que no. Pero tenemos que ser conscientes de que las personas que nos están escuchando, puede que ese vocabulario no les diga nada. Y nuestro objetivo es todo el tiempo establecer esos puentes para que la persona pueda llegar a Jesús. Ya voy a terminar. Vaya, la última foto no se ve. Debería verse una foto a la derecha. Cuantos más idiomas aprendamos, más podremos comunicar el Evangelio a todo el mundo, no importa. Yo recuerdo uno que siempre tenía Nuevos Testamentos en yo no sé cuántos idiomas. Decía, aquí no se me escapa ninguno. El que me diga, no entiendo, sí, no pasa nada, yo te doy en un portugués, lo que sea. Pero vemos que el mensaje, un modo de tiempo. Ya terminado. La foto de la izquierda es un libro que a mí me ha servido mucho, aunque solo se encuentra en inglés, todavía no se ha traducido, que significa El amor importa más. Y su subtítulo es ¿Cómo es más importante mostrar amor que mostrar llevar la razón? Y es un libro que me marcó mucho, sobre todo hay un testimonio muy breve que cuento, y es que cuando terminó la conferencia había muchas personas que no creían. Y el predicador, el conferenciante que estaba hablando, hizo un llamado a que acudiera todo el mundo delante, el que quisiera aceptar a Dios, que se levante y que acuda al frente. Y entonces, en ese momento, cuando hizo la llamada, dos niños chicos que habían, y que no aguantaban más los pobrecillos, se levantaron y en vez de venirse adelante, se fueron atrás y se fueron hacia el servicio. Y ya está, y ahí acaba la cosa, y es algo, una anécdota que no debería ir a más. Sin embargo, cuando terminó el culto, a los niños van y le dicen, el pastor os espera en la oficina, que quiere hablar con vosotros. Y los niños llegan a la oficina, tendrían 8 o 9 años, y se sientan y el pastor, seguramente con todo su amor y su intención de decir la verdad, les dice, ¿qué ha pasado? No, que no aguantamos, tuvimos que ir al servicio. Pero es que cuando os habéis levantado justo cuando yo hice la llamada, y posiblemente alguien se querría levantar, y vosotros al levantaros lo habéis distraído, y le habéis impedido aceptar a Dios, por lo tanto los habéis condenado al infierno eternamente. Ese hombre es el que ha escrito ese libro y todavía se acuerda exactamente de cómo se sintió en ese momento. Y ese hombre, a lo largo del libro, va desarrollando, eso se cuenta al principio, y dice, yo no dudo que ese pastor sintiera amor a la hora de decirlo, y que ese pastor lo hiciera con la mejor intención del mundo, pero yo el amor no lo sentí por ninguna parte. Yo ahí no vi el amor de Dios en esas palabras, yo sentí una culpa muy grande.
Y muchas veces nuestra intención puede ser buena, pero ponemos cargas muy pesadas en las otras personas por no estar conectados y saber qué palabras usar en cada momento.